Vamos a estudiarla, vamos a repasarla y vamos a descubrir por tres formas de que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Primero la vamos a estudiar por la Biblia, por la historia y por la sucesión apostólica. Probablemente ustedes ya tienen varios años caminando en Cristo, ya han escuchado. Yo digo que lo único que ustedes necesitan es un poco de repaso, un poco de recordatorio de realmente que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Amén. Vamos a empezar entonces. ¿Cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? Voy a leer la primera parte. Dice así: una iglesia espiritual y visible al mismo tiempo. Hay un tercer grupo de hermanos evangélicos que a la hora de hablar sobre la importancia de estar en la iglesia de Cristo simplemente dicen que eso no importa, ni interesa, que lo importante es reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal, porque las iglesias no salvan. Con esta idea, las sectas actuales se convierten en nietas de Lutero, pues es una de las ideas fundamentales que él manejó. En realidad, no es tan fácil como lo dicen, ni es cierto que la iglesia sea puramente invisible o espiritual. La iglesia es visible o invisible, humana y divina, espiritual y corporal al mismo tiempo. Primera de Timoteo, ¿verdad? 3:10, y luego primera de Corintios 12:13, ahí la tenemos ahí, y Lucas 10:16 y Hebreo 10:25. Hablar de una iglesia puramente invisible es un pretexto para que cualquiera funde la suya. Esta es la gran verdad que hay que gritar por todos los medios. Lo del truco de los nombres, el sentir bonito o lo de la iglesia invisible son trampas que las sectas manejan como cortinas de humo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. La cruz no es señal de sentir bonito, así que si alguien busca con sinceridad estar en la iglesia de Cristo, el criterio de identificarla por el sentimiento es de lo más anticristiano. Ellos usan este medio de sentir bonito para distraer de la verdad irrefutable acerca de la iglesia católica, como la iglesia que Cristo fundó. Estamos totalmente seguros de eso por tres razones. Aquí vamos: por la Biblia, por la historia y por la sucesión apostólica. Ahora sí quiero aquí que sí me van a ayudar. Quiero que uno ya me busque de ahorita Lucas 5 del 1 al 3. Dice así. Y luego el otro me busca a Mateo 16:18. Y luego el otro Mateo 28:20. Vamos buscándolo así para adelantar. Son 8 hojas y vamos a tratar de hacerlo un poco rápido. Dice así: por la Biblia hemos visto en Lucas 5 del 1 al 3. A ver quién dijo amén. Ok. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos ese texto bíblico que miramos que habían 2 barcas, ¿verdad? Dice que hay 2 barcas, pero también estaba la otra barca y estaba la de Simón Pedro. Y no se subió a la barca de la otra persona, sino que dice que se subió a la barca de Simón Pedro. Y le dice: vamos mar adentro, ¿verdad? Allí vemos la primera parte, que Jesús no vino a fundar iglesias, vino a fundar su iglesia, porque no se subió a las 2 barcas, sino a una sola barca. Vamos a seguir leyendo. Y comprobado que Cristo fundó una sola iglesia, a ver, Mateo 6:16, ¿qué dijimos? 18, ¿quién dijo amén? Ok. Pedro contestó: tú eres el Mesías. Él dijo no. 16. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Los poderes de la muerte jamás lo podrán hacer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice? Tú eres piedra y sobre de ti edificaré mi iglesia. Fuera un poquito confuso si alguna de las Biblias dijera, pero no la van a encontrar la palabra que diga mis iglesias. No la van a encontrar, jamás. Dice mi iglesia. Es muy importante. Les expliqué la otra vez y les di un tip y se los voy a volver a recordar porque mucha gente los puede tratar de confundir. Ok, puede decir, ¿quién les asegura si fue en la fe de Pedro que dijo que iba a edificar la iglesia o en el Pedro mismo? ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de aquellos que no están guiados por el Espíritu Santo, que si ustedes ven en ese mismo capítulo, en el versículo 23, Jesús le va narrando a Pedro cómo tiene que él padecer y que va a ir ante los ancianos y va a ser juzgado. Entonces Pedrito le dice, yo no voy a permitir eso. Y se le adelantó, dice el texto bíblico, y le dijo, yo no voy a permitir que pase eso, ¿verdad? Entonces le dice, apártate de mí, Satanás, porque esto no te lo ha revelado mi Padre, sino la carne. Y tú eres tropiezo, dice, para la perdición de muchas almas. Allí muchas veces me los pueden querer hacer mamalonche. Allí, hablando espiritualmente, lo que le está tratando de decir Jesús a Pedro y a nosotros, ¿ok? A nosotros igual aquí en la tierra, que si nosotros Dios nos da una gracia, ¿verdad? No nos volemos, no nos creamos la mamá de Tarzán, ¿verdad? Que ni a la chita llegamos, dicen uno por ahí, ¿verdad? Sino que nos demos cuenta que esa gracia, la gracia, yo estaba dando un seminario de los dones y manifestaciones del Espíritu Santo el año pasado en Byron, y yo explicaba esto un poco. Los dones, escuchen bien esto, amados míos, los dones no son signo ni de santidad ni de salvación. Al contrario, pueden ser signo de perdición mejor. Tenemos el caso de Pedro. Pedro se voló, Pedro se enorgulleció. Y lo que nos está tratando de decir Jesús allí es que todos los dones o las gracias que Él nos presta, se mueven el 100% por la mano misericordiosa de Dios. Nada podemos hacer nosotros sin Cristo Jesús. Por eso yo siempre digo que cuando te digan, tú tienes este don, no, amado mío, yo tengo a Cristo Jesús. A Él es el que tengo, porque teniéndolo a Él, lo tengo todo. Se llega a unas comunidades que da tristeza, ¿verdad? Este tiene el don de sanación, este tiene el don de lengua, y no conocen a Cristo. Conocen los dones, pero no conocen al que da los dones. Y ese es un peligro que se corre. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús en este versículo, ¿verdad? Dice, apártate. Quiere decir que cuando Dios nos da una gracia, tenemos que mantener esa gracia perseverando en el ayuno y la oración y el rosario de María Santísima, para que no lleguemos a perder esa gracia y nos pase como Pedro. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿ok? ¿Entendimos? Listo. Para que no me los confundan. Vamos a adelantarnos y dice así. La consecuencia lógica de eso es que hoy en día debe estar nuestra tarea, consistirá en encontrar de entre todas a la verdadera iglesia. Al hacer esto veremos cómo la historia y la sucesión apostólica nos mostrarán que la única iglesia que viene desde el tiempo de Cristo es la católica. Vayamos a la historia e investiguemos en ella para saber cuál es la iglesia que viene desde el tiempo de Cristo. Si no viene de ese tiempo, cualquier cosa, digan, tiene poco valor. Vamos a la historia. Leímos la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a la historia. Dice así, si preguntamos a un mormón o un testigo de Jehová o a un evangélico que nos digan el nombre de uno solo de sus miembros, en el año 1500, simplemente ninguno de ellos, de vuelta, podrá contestar, porque no existían. La verdad es que la mayoría de las iglesias protestantes y de las sectas religiosas tienen 100, 300 o 400 años que se fundaron. Por lo tanto, no pueden ser la iglesia que Cristo fundó. Podrán decir que tienen un templo más grande, más canales de televisión, un coro más bonito, y que regalan mucho queso amarillo. Pero lo que estamos buscando en la iglesia de Cristo, la que viene desde el año 33, por supuesto que no es ninguna de ellas. Leamos esto. Echémosle un vistazo a la historia y veamos cuándo se fundaron algunas sectas, grupos religiosos e iglesias protestantes. Vamos a ir nombre por nombre, ¿verdad? Un poco rápido. ¿Okay? Dice aquí, una de las primeras, que sería luteranos, 1525.
el lugar donde se forma o empieza, Alemania, y su fundador, Martín Lutero. Presbiteriano, 1560, Inglaterra, ¿verdad? Dice John Knox, algo así. Los calvinistas, 1533, Juan Calvino. Los anglicanos, 1534, Inglaterra, Enrique VIII. Rosacruces, 1614, Valentín Andrea. Metodistas, 1791, México, John Wesley. Ejército de Salvación, 1878, Inglaterra, William. Ciencia Cristiana, 1879, Estados Unidos, ¿verdad? Mary Baker. Iglesia de la Unificación, 1954, en Corea, ¿verdad? San Myung, dice ahí. Testigos de Jehová, 1876, Estados Unidos, Charles Russell. Así sucesivamente vamos viendo, ¿verdad? Pasamos al otro lado y vamos a terminar, ¿verdad? Donde dice discípulos de Cristo, 1821, Estados Unidos, Thomas Campion, y los pentecostales en general, 1919, USA. Cuando ustedes escuchan la palabra pentecostal, muchas veces el pentecostalismo, ok, si ustedes se van a la historia, en 1967, la renovación carismática, es un pastor evangelista el primero que mueve la renovación carismática. Nosotros como católicos después la agarramos de allí, pero el que la comienza a mover es un pastor evangelista, me parece que es inglés, algo así, si no estoy seguro. Y después nosotros agarramos lo que es carismático, por eso es que muchas veces nos critican, ¿verdad? Que la hemos sacado de con él, hay que ser sincero de esto también, ¿verdad? Pero en sí realmente son los tres jóvenes que también como católicos, pero no salieron a la luz, y un sacerdote asociado con ellos, que se ponen a orar en Pensilvania, Pittsburgh, y se viene el Pentecostés, ¿verdad? Pero siempre igual como el catolicismo muchas veces es más, nuestra iglesia cristiana católica es bastante cautiva, no sé si entiendan esto, prudente puede llamar, ¿verdad? Si ustedes ven a los hermanos pentecostales, cuando hacen invitación en la radio, viene el profeta fulano, viene el doctor, se hacen llamar doctor, se hacen llamar profetas, bueno, muchos nombres. Nuestra iglesia cristiana católica es prudente en eso, bastante prudente. Tenemos unos casos especiales, si ustedes han leído la historia, yo leo mucho los libros del padre Emiliano Tardí, en paz descanse, ¿verdad? El padre Emiliano Tardí, para que él pudiera creer en la renovación carismática, no se sabe la historia, estaba enfermo, ¿verdad?, de cáncer de riñón, y llegaron unas viejitas, dice él, carismáticas, y le dijeron en el hospital: padre, oramos por usted. Y dice que él cerró la ventana, dice el testimonio del hospital, porque él lo sentía ridículo que miraran que unos laicos estaban orando por un sacerdote. Y comenzaron a orar en lengua. Y dice que él decía, en su decir: Señor, perdónala si se están burlando de ti, pero si esto es cierto, dame una muestra que esto es verdad. Y fue sanado por la imposición de las manos por Dios a través de esas viejitas que llama él, que hicieron oración en el hospital. Y él dice que llega a su parroquia, hermoso el testimonio, se lo recomiendo, y comenzó a hacer misas de sanación, y no pasaba nada, no fue hasta los 8 meses después, que había un hombre ahí que nunca había ido a la iglesia, nunca, y lo llevaron por primera vez, y ese hombre estaba enfermo, que andaba con muleta, y cuando él estaba haciendo oración, el hombre comienza a brincar, que está siendo sanado. Amén. Y muchos le han preguntado a él: padre, ¿cómo es eso? Si ese hombre nunca había llegado a la iglesia. Él pone 3 ejemplos, hay 3 tipos de sanaciones. Una sanación es para arrimar a tu familia a la conversión, o para que tú mismo llegues directamente a la conversión de Cristo, que creas. En el caso de ese hombre, él da ese motivo. El hombre no creía en Dios. El hombre nunca iba a la iglesia. Otra de las sanaciones es, él explica de esto, que puede ser por la perseverancia. Personas que tienen 40, 50 años y últimos son sanadas. Otra sanación, explica él, que es para que tú sirvas de tubo de bendición para tu familia. Un borracho o un drogadicto puede ser sanado, y entonces ese es un testimonio de que si él fue sanado, también tu hijo o tu esposo puede ser sanado. Pero él explica muy hermoso, yo se lo recomiendo, y acerca de esto es muy importante que meditemos, de que los dones, nuevamente, de nuestra iglesia cristiana católica existen, claro que sí existen, y claro que sí los reconoce la iglesia, pero nuestra iglesia debemos sentir orgullosos porque es bastante prudente, no nos deja caer en el que se llama fanatismo o emocionalismo, y eso es muy bueno, créanlo.
Créanlo, yo veo canales de televisión cristianos evangelistas y hay cosas que no me parecen a mí, ¿verdad? Pero bueno, yo respeto cada quien, ¿verdad? Nosotros sigamos con lo nuestro y sigamos creyendo de la mente al corazón que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. ¿Amén? Amén. Listo. Ok, ya miramos, ¿verdad? No vemos allí, vemos lo último es en 1919. Vamos ahora nosotros. En cambio, hay miles y miles de datos, personajes y concilios que nos pueden mostrar que la Iglesia Católica viene desde el tiempo de Jesucristo. Veamos algunos de ellos por poner algunos ejemplos de los más significativos. Vamos acá. Años, hechos, personajes y iglesia. 2005, ¿verdad? Vamos vamos, ¿cómo dicen? Así, ok, ahí va. 2005, Papa Benedicto XVI, Iglesia Católica. 2002, Juan Pablo II, Iglesia Católica. 1875, Concilio Vaticano I, Iglesia Católica. 1545, Concilio de Trento, Iglesia Católica. 1220, San Francisco de Asís, católico. 710, San Adrián de Canterbury, católico. 430, San Agustín. 397, Concilio de Cartago. Vamos a darle vuelta para ventajar al otro lado. Todos ellos eran católicos que creían en la Eucaristía, en el Papa, en la Virgen María y en la comunión de los santos. De esta manera nos podemos remontar hasta el tiempo de Jesucristo. Por eso podemos decir, esto es hermoso, fecha 33, fundador Jesucristo, Iglesia Católica. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es hermoso. Nuevamente, hasta los pelos me paran. Mira. Fecha 33, fundador Jesucristo, Iglesia Católica. Escuchemos esto que es muy importante, lo que escribo aquí. San Ignacio de Antioquía es uno de los primeros en usar la palabra católico. En el año 100 aproximadamente, eso lo dijo en la carta que escribió a Esmirna. Al principio la iglesia tenía varios nombres. Aquí vamos. El primer nombre fue Seguidores del Camino. Está en Hechos 19, del 9 al 23, y Hechos 24, del 14 al 22. El segundo nombre era Nazarenos. En Hechos, a ver, lean esto. Hechos 24, del 5 al 6. Lean ahí. Hechos 24, del 5 al 6. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia, la tradición y la sucesión apostólica. Esto es base. A mí uno de los textos que me ayudó a la conversión del catolicismo, yo le he dicho, y está en Efesios 2, 19 y 20. A ver, sí, ok. Hechos 24, que dijimos 5 y 6, ¿verdad? A ver, Martín. Nos consta que este hombre es peor que la peste. Crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Incluso intentaba profanar el templo cuando lo tomamos preso. Queríamos juzgarlo según nuestra ley. Palabra de Dios. Ahí están acusando a Pablo, ¿verdad? Y dice que la secta nazareno. El otro nombre que usaban era cristiano, ¿verdad? Y esto es en Antioquía, me parece. Hechos 11:26. ¿Quién dijo amén? Amén. Ok, me gusta. Amén. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Una pregunta hermosa, ¿verdad? ¿Dónde por primera vez los discípulos de Jesús reciben el nombre de cristiano? En Antioquía. Hechos 11:26. Hermoso, ¿verdad? Porque es una pregunta que ustedes pueden hacérsela. ¿Por qué cristianos? ¿De dónde viene? En Antioquía, por primera vez, a los discípulos de Jesús le llaman cristianos. ¿Ok? Sigamos. Iglesia de Cristo, Hechos 20, del 28 y 29. Vamos a seguir. Y muchos otros, a los pocos años, el nombre que se fue usando y quedando más fue el de católicos. Como decía un padre de la iglesia, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Por la historia podemos aprobar que venimos del tiempo de Cristo, y católico significa universal. ¿Se acuerdan que yo les explicaba un poco? Les voy a dar un poquito de recordatorio que les enseñaba la otra vez.
un tip o algo que a mí me hacía meditar cuando yo estaba con mi papá, era que la Iglesia Católica, palabra universal, significaba que está abierta para todo el mundo. Unidad, ¿verdad? Y en San Juan 17:21 hay un ruego que dice, hay dos ruegos en la Biblia, no voy a encontrar otro, ¿ok? Y uno está en Mateo 11:25, donde le dice Jesús al Padre, Padre, te alabo, Dios del cielo, porque dice, le has revelado las cosas de la salvación a los humildes, ¿verdad? Y se las has escondido, dice, a los sabios. El otro es en Juan 17:21, que le dice, te ruego, Dios del cielo, que sean una sola persona, unidos a ti, como tú y yo. Fíjate lo que está diciendo Jesús, como tú y yo somos una sola persona, para que el pueblo crea que tú los has enviado. Entonces, eso quiere decir que Dios es el padre de la unidad. El enemigo es el padre de la desunidad. ¿Se acuerdan que yo les explicaba esto? San Juan 10:10. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Así de fácil. Los hermanos separados, cuando uno les dice que nosotros somos cristianos, se enojan. Ellos dicen, ustedes son, los católicos son mundanos. Sí. Solo los cristianos, solamente ellos. Así es muy cierto. Pero ahora ya tenemos un texto donde nosotros sabemos, Hechos 11:26, de donde por primera vez le llaman a los discípulos de Jesús cristianos, Antioquía, ¿verdad? Ok, vamos de nuevo. Aquí va. Entonces, esos textos bíblicos, yo meditaba un poco de que en mi padre y en mi tío no había unidad. Ya les dije a ustedes que nosotros como siervos de mi papá no podíamos ir al servicio de con mi tío. No nos dejaba ir. Era una cosa como locura. Jamás le lo dije a mi padre, ni nunca se lo voy a decir, ¿verdad? Lo amo a mi papá. Y siempre oro para que un día también él llegue a la conversión de nuestra Iglesia Cristiana Católica, ¿verdad? Amén. Entonces, pero yo lo meditaba. Otro texto que me ayudó a mí es Efesios 2:19 y 20, que dice que Jesús edificó la iglesia sobre los apóstoles, sobre los profetas, siendo Jesús la piedra angular. Y si realmente conocemos a Cristo, esta iglesia católica, que antes era universal, que significaba para todos, ¿verdad? Que estaba abierto, sigue siendo la verdadera iglesia que Cristo fundó. ¿Y saben por qué? Porque esta iglesia sigue abierta para todo, hermano. Amén. Testigos de Jehová, pentecostales, católicos, no católicos, sigue esperándonos. Yo digo hermanos esperados, ya no separados, hermanos esperados. Otra de las virtudes que tenemos, que se confirma que esta es nuestra verdadera iglesia, si Jesús nos llama a la unidad. Yo les explicaba el otro día a ustedes que si yo no tengo chance de ir a mi parroquia San Rafael el domingo por cualquier cosa, yo puedo ir a la iglesia de Paramount, Nuestra Señora del Rosario, a la Santa María en Whittier, y es el mismo evangelio en todas las iglesias del mundo. Mientras que en las iglesias pentecostales, el evangelio del domingo de hoy, o sea, ejemplo del domingo, en esta iglesia es uno y en la otra iglesia es otro evangelio, no es el mismo evangelio. Por eso es que no te permiten que vayas, si esta es tu iglesia y ya te quedaste sin servicio, ya no puedes ir a otra iglesia, porque el evangelio es muy diferente. Entonces, esas son tips que yo bajé de aquí, acá, y me fui dando cuenta y fui descubriendo poco a poco que la verdadera iglesia que Cristo le ha fundado era nuestra iglesia cristiana. Amén. Amén. ¿Sí entendimos esto? ¿Sí entendieron que se resume? Porque recuerden que nuestra iglesia nos llama a la unidad. Hablamos de Génesis 6, que los que se salvaron fueron Noé y su familia. Nuestra iglesia forma una familia. Y dirán ustedes, hermano Tony, explíqueme un poco más acerca de cómo es la familia. Una familia come en la mesa, ¿no? Papá, mamá e hijos. ¿Cómo comemos nosotros en la mesa del Señor el domingo? Todos comemos del cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es una familia. El mismo cuerpo de Cristo que yo como, lo come mi hermana, lo come mi hermano y lo comemos todos. Esa es una familia. ¿Amén? Amén. Listo. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir por la sucesión apostólica. Veamos ahora el tercer camino para confirmar que la iglesia que Cristo fundó es la católica. Primero vimos la Biblia, después la historia y en tercer lugar veamos la sucesión apostólica. Esto significa que siempre ha habido un sucesor de los apóstoles, desde Pedro hasta Benedicto XVI.
han habido 266 papas. El primero fue Pedro, después siguió Lino, luego Anacleto, Clemente, Evaristo, etc., hasta llegar a Benedicto XVI. Ninguna de las sectas religiosas puede decir algo parecido. Si uno empieza a investigar quién es su jefe actual y quién estuvo antes, nunca llegarán hasta el tiempo de Cristo, pues ni existían, a veces ni siquiera se sabe quién es el jefe o pastor principal actual de ellos, menos el de hace siglos. Vamos con las... Quiero relatarles esto. Ustedes escucharon el año pasado, o hace 2 años si no me equivoco, que murió el fundador de la Luz del Mundo, Joaquín, ¿cómo se llama? Aquí lo tenemos, para que digamos el nombre, porque en paz descanse el pobre hombre, ¿verdad? Pero les voy a decir esto. ¿Dónde está? Joaquín Arón. ¿Okay? Me acuerdo que mi esposa y yo estábamos, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, misionando, y me acuerdo que yo escuchaba ya que andaban comprando la imagen de Aarón, que así decían ellos, la imagen de Aarón, porque supuestamente este hombre dijeron que a los 3 meses iba a resucitar, ¿verdad? Pero yo pensaba que era Aarón, el hermano de Moisés. Hasta después que llego aquí a Los Ángeles y me voy dando cuenta, después que regreso de la misión, que había muerto el fundador de la Luz del Mundo. Y ellos que iban a resucitar, ya pasaron, van para 3 años y no han resucitado. Esto es hermoso, darnos cuenta cómo el pueblo se engaña, solo se engaña. El único que resucitó fue Jesús de Nazaret. Amén. Eso es lo hermoso. Y sigue vivo. Yo el otro día encontré una señora llorando porque había muerto en paz descanse Antonio Aguilar. No sé qué año fue eso, pero estaba llorando que Antonio Aguilar y todo. Y le dije, mire, y que le iba a llevar no sé qué. Y le dije, mire hermanita, el difunto Antonio Aguilar luego murió, en paz descanse. Le digo, yo no lo conocí en persona. Le digo, pero hay alguien, le digo, que murió y resucitó y está vivo. Y ese es el que la va a llevar a usted y a mí al cielo, que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y la hermana dice, tiene razón hermano, pero es que dicen que allá, dice, por donde él es, en Zacatecas, se está viendo no sé qué, se está viendo lo otro, no anden viendo, digo, monos con tranchete. Ustedes, digo, céntrense en el que es el camino, la verdad y la vida, que ese ya resucitó y se llama Jesús de Nazaret. Cuidado con eso, ¿ok? Vamos a seguir. Nos quedamos entonces, vamos con los papas. Desde Pedro, año 33 al 67, ¿verdad? ¿Ok? Quiero decirles esto. ¿Ok? Ya le dijimos allí, siguió Lino del 67 al 79. Están todos los papas escritos, si fijan al lado izquierdo, está todos los números pequeños y del lado derecho están los números grandes. Pero están los 266 papas. Porque quiero que ustedes, ¿ok?, denme de vuelta hasta donde se termina la hoja. Están todos los papas de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Por eso es que les dije, guárdenlo. Esto es oro molido, ¿verdad? Y con la única idea es de que ustedes en su casa, yo los voy a ayudar. Recuerden que el próximo lunes yo les voy a preguntar acerca de esta clase. Antes de empezar en todas las clases, yo les voy a preguntar algo. Con el único propósito es de que no vayan y avienten el folder allí, ¿verdad?, en un lugar allí donde no se vea. No, que lo estemos hojeando. Yo les digo algo. Alguien me ha preguntado, hermano Tony, ¿cómo sabe del catecismo, del documento vaticano, de la Biblia? Porque yo desayuno Biblia, almuerzo Biblia y ceno Biblia. Amén. Y documentos de nuestra Iglesia Católica, encíclica, siempre me mantengo al margen. El predicador, escúchenme esto, amados míos, el predicador que crea que porque ya estudió 1 año, 2 años, ya la sabe todo, truena como huevo bueno. El predicador, el conferencista, el siervo de Jesús, debe decir como San Pablo, ¿verdad? Entre más te conozco, siento que menos sé de ti, Señor. Entre más te conozco, sé que menos sé de ti, Señor. Yo les dije que el año pasado empecé en enero 21 y terminé junio 21 el curso del misionero neomilenio, donde me dieron los primeros 3 meses, me dieron sociología de la Iglesia Católica, y estos 3 meses últimos me dieron filosofía de la Iglesia Católica. Sacerdotes, hubieron unos que me apoyaban y otros que me llamaban o me mandaban en Facebook mensajes diciéndome, Tony, ¿para qué estudias tanto? Si un laico es todo lo que aspira, lo que tú sabes. Tú ya sabes mucho, ya no necesitas. Y yo le dije esto, Padre, yo no estudio porque sé, yo estudio porque no sé nada, soy un burrito y yo quiero aprender más.
El día que yo crea que ya lo sé todo, trueno yo mismo como huevo güero. No pasen por Whittier, porque ahí va a prestar a huevo güero. Y es porque el hermano Tony ha tronado. Entonces, el predicador, el servidor de Cristo, no debe ser conformista. Todos los cursos que vengan a la parroquia, todos los retiros, el día que estuve en Paramount, yo les decía a ustedes, yo siempre cuando me invitan